William Lowry, acompañado por el obispo Mark Brennan, sacerdotes y diáconos de nuestra arquidiócesis. En preparación para esta liturgia, les pedimos que apaguen sus teléfonos móviles y guardemos silencio para comenzar nuestra celebración. De nuestra tierra, profeta de nuestro tiempo, que la vida entera das por la paz y la justicia. Ya no eres del Salvador, tu voz es en todas partes, pues en todas partes hay pobreza y desigualdad. Vives en el corazón del pueblo oprimido. Donde falta paz y justicia, vives, testigo de Cristo, fiel mensajero, pregonero de libertad, Monseñor Romero. Miedo ni cobardía, la salvación, y carga sobre tus hombros el llanto de los oprimidos, sumidos y refugio en ti, les habla de dignidad y alienta sus esperanzas. Vives en el corazón del pueblo oprimido. Vives allí donde falta paz y justicia. Vives testigo de Cristo, fiel mensajero, pregonero de libertad, Monseñor Romero. Ni las balas ni el odio pudieron callar tu voz, porque tu palabra es fuego que nunca se extinguirá. Morir anunciando a Cristo fue tu riqueza mayor. Ya tienes la santidad, ya Dios te la dio en el cielo. En el corazón del pueblo oprimido. Vives allí donde falta paz y justicia. Vives testigo de Cristo, fiel mensajero, pregonero de libertad, Monseñor Romero. Profeta de nuestra tierra, profeta de nuestro tiempo, que la vida entera das por la paz y la justicia. Ya no eres del Salvador, tu voz está en todas partes, pues en todas partes hay pobreza y desigualdad. Vives en el corazón del pueblo oprimido. Falta paz y justicia. Vives, testigo de Cristo, fiel mensajero, pregonero de libertad, Monseñor Romero.
mensajero, pregonero de libertad. Vives, vives en el corazón del pueblo oprimido. Vives, vives. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos a esta, su Catedral María, Nuestra Reina. Estoy muy contento de poder celebrar esta Eucaristía con ustedes en acción de gracias por la canonización de San Oscar Romero, obispo y mártir. La iglesia entera se recorría de que 7 hombres y mujeres hayan sido elevados a los altares porque con su ejemplo de vida nos inspiran a imitar a Cristo. Ahora vamos a pedir nuestro Señor Jesucristo en esta Eucaristía que nos fortalezca por medio de su palabra y el sacramento del altar. Reconozcamos pues nuestros pecados. Yo confesó ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensar por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Virgen, a los santos, a ustedes, hermanos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que concediste a San Oscar luchar por la justicia hasta la muerte, haz que por su intercesión soportemos por tu amor todas las adversidades y corramos esforzadamente hacia ti, pues solo tú eres la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte, y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego y el cojo, la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en el que no tropezarán. Porque yo soy para Israel un padre, y Efraín es mi primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iban llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo entonces y dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Cállate, cállate, le gritaban al pobre ciego. Pero Bartimeo no se cayó. Tampoco cayó el Monseñor Oscar Romero ante el clamor de los pobres de El Salvador. Algunos, sus enemigos, querían que se callara porque rechazaban su mensaje de justicia social. Otros amigos, preocupados por el peligro que corría el arzobispo por su defensa de los oprimidos, querían que no hablara tan fuerte a los que ejercían el poder en el país. Bartimeo, ¿qué deseaba? Señor, que vea. Deseaba la vista para sí mismo. Romero, viendo la situación deteriorada de su país, quería que los ricos y poderosos vieran la dignidad de los pobres y respetaran sus derechos humanos. Quería también que la guerrilla viera que los métodos violentos no servían para lograr sus objetivos. Animaba el arzobispo a los dos grupos a edificar juntos un país unido bajo los principios de justicia y fraternidad.
Jesús dio la vista al Bartimeo, porque el ciego tuvo fe en el poder del Maestro para sanar. Vete, tu fe te ha salvado, le dijo el Maestro. Igual que Bartimeo, San Oscar Romero puso su fe en Cristo. Recibió durante sus breves años como arzobispo de San Salvador, como, pues, decirlo así, nuevos ojos para ver las fuerzas que mantenían en la pobreza y opresión política a la gran mayoría del pueblo salvadoreño. Viendo su responsabilidad como pastor, no podía callarse ante tan grande miseria. Como Bartimeo, que tiró el manto en el cual recogía cada día las limosnas, o Romero tiró la protección de su alto estado eclesiástico y puso toda su confianza en Jesucristo, hasta el punto de tener el valor de morir por su fe y su defensa del Evangelio. Si soy asesinado, dijo, me levantaré en el pueblo salvadoreño. Un obispo puede morir, pero la iglesia de Dios, que es el pueblo, nunca perecerá. Ya la presencia de ustedes en esta misa es prueba de que él decía la verdad. San Oscar Romero se ha levantado por la gracia de Dios en los salvadoreños de allá y de acá, y también en los corazones de otros millones de seres humanos en todo el mundo que admiran su valentía, su fe y su amor. El Santo tenía fe que el Señor Jesús lo justificaría ante el pueblo y le otorgaría la vida eterna. Ya ustedes saben que murió celebrando la Santa Misa, ¿verdad? Lamentablemente, la violencia con los que practican su religión no cesa. En este país también, ayer por la mañana, ¿verdad? 11 judíos asesinados en su sinagoga, donde ofrecían oraciones y culto a Dios en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania. ¡Qué desgracia! Ojalá que reciban un abrazo en el cielo del primer santo salvadoreño. San Marcos, en el Evangelio de hoy, nos dice que habiendo recibido la vista de la mano de Jesús, Bartimeo comenzó a seguirlo por el camino. La expresión seguirlo por el camino indica que el hombre, Bartimeo, se hizo discípulo del Señor Jesús. San Romero, en cambio, era ya desde su niñez un discípulo de Jesucristo. Criado en una familia piadosa, aprendió de su papá a trabajar con sus manos, pero sintió desde una edad tierna una vocación para ser sacerdote. Ordenado en Roma, sirvió en varias parroquias por más de 20 años y fue también rector de 2 seminarios. Fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador en 1970 por el Papa Pablo VI, que fue canonizado juntamente con él en Roma hace 15 días. Y luego, en 1974, llegó a ser obispo de la diócesis rural de Santiago de María. Durante todo ese tiempo, hermanos, él fue un sacerdote ejemplar en su vida personal y fiel a su ministerio. Sin embargo, no se destacó todavía en la defensa de los que sufrían a manos de los
terratenientes ricos y sus aliados en la policía y en el ejército. Esto empezó a cambiar cuando, siendo aún obispo de Santiago de María, visitó el pueblo de Tres Calles, donde 6 jóvenes habían sido asesinados por la Guardia Nacional al regresar de un rito religioso. Se dio cuenta el obispo de la violencia del Estado contra los pobres y la necesidad de una conversión espiritual y moral de parte de muchos que pertenecían a la clase alta. Luego, poco después de ser nombrado arzobispo de San Salvador en 1977, su amigo, el padre Rutilio Grande, y un muchacho que le ayudaba, fueron asesinados por un escuadrón de la muerte. Ya Romero no podía aguantar la violencia que aplastaba a los inocentes. Se sirvió de sus homilías y sus charlas transmitidas por la radio diocesana para dar a conocer los asesinados, las desapariciones, las torturas, cuando la prensa y otros medios de comunicación temían hablar de tales cosas. Ustedes saben todo eso. Se esforzaba él por convencer a los militares de respetar los derechos del pueblo y a los líderes de la guerrilla a seguir el camino de la no violencia para lograr los cambios que buscaban. Lamentablemente, ni los unos ni los otros querían escucharle. La sangrienta guerra civil continuó. El mensaje del San Óscar Romero brotaba de las exigencias del Evangelio. Se basaba en la verdad de que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios y que la dignidad de cada persona merece ser respetada. Esto obliga, de una parte, a buscar la justicia para todos, especialmente los más pobres, y de otra parte, obliga a todos a practicar el amor cristiano, promoviendo activamente las relaciones fraternas entre las personas y los distintos grupos sociales. Por eso, el arzobispo Romero rechazaba tanto el concepto marxista de la lucha de clases y el odio que engendraba, como el egoísmo de los poderosos que producía tantos muertos. Quería, en cambio, que todos los sectores de la sociedad se unieran para edificar un país de armonía y paz, que favoreciera el pleno desarrollo de toda persona, desarrollo vinculado siempre con el destino eterno de todos. Y la denuncia que hacía Monseñor Romero de las injusticias en el país debe verse dentro de este cuadro evangélico positivo. Hermanos, ¿cuáles son las lecciones que podemos sacar de la vida de San Romero? Primero, que la Iglesia, es decir, todos nosotros, unidos a Cristo como miembros de su cuerpo, la Iglesia tiene que imitar a Bartimeo y a San Romero, pidiendo insistentemente que Dios nos abra los ojos para que veamos la realidad en la que vivimos. Hay sombras y rayos de luz en nuestra sociedad y también en nuestra Iglesia. Hace falta la vista clara para verlas y distinguirlas. Por eso, Señor Jesús, ábrenos los ojos. Segundo, como discípulos de Jesucristo, no podemos callarnos ante las injusticias. Como San Romero, tenemos que denunciarlas y apelar a las conciencias de los opresores. Tenemos que presentar a todos
tanto a los opresores como a los oprimidos, una visión de una sociedad más justa y unida. Y tenemos que escoger métodos no violentos para lograr esa visión. Esto es ser cristianos. Señor Jesús, danos una voz fuerte y valiente. Tercero, como iglesia, es necesario que estemos dispuestos a sufrir por la verdad. Oiremos insultos, encontraremos oposición, quizás seremos acosados por el gobierno y por las grandes empresas que tienen mucho poder en este país. Y es posible que haya hasta actos de violencia, confiscación de bienes y asesinatos. San Romero estaba dispuesto a sufrir todo por Cristo, el pueblo de Cristo. Por eso, Jesús, fortalécenos. Por fin, si queremos ser discípulos fieles de Cristo y aprender del ejemplo de San Oscar Romero, tenemos que abrazar aún más la misión fundamental de la Iglesia, llevar a Cristo a los demás y los demás a Cristo. El Santo Arzobispo nunca olvidó que aquí en la tierra no tenemos un reino duradero. El reino que debemos buscar, el reino al cual nos llama Dios, es el reino de los cielos. Es Jesucristo quien nos ha abierto las puertas de aquel reino por su sacrificio en la cruz y su resurrección de entre los muertos. Nuestro testimonio fiel a los valores evangélicos de la justicia, la fraternidad y la paz en la vida terrenal tiene el poder de atraer a más personas de buena voluntad al Cristo que nos inspira a nosotros, y así preparar una rica cosecha para el reino eterno en el cielo. Por eso debemos proclamar por palabra y por obra el señorío de Cristo Jesús, y a los que no lo conocen, y también a los hermanos en la fe cuyas vidas están orientadas a las idolatrías del poder, del dinero, de los placeres mundanos. Animados por el ejemplo de San Romero, sigamos con confianza a Jesús por el camino y démoslo a conocer a los que no lo conocen y a los que lo han olvidado. Por eso, Señor Jesús, fía en nosotros tu mirada y acompáñanos por el camino. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no criado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, porque nosotros hombre, por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen, se hizo hombre. A nuestra causa fue crucificado, y en piato, hace Dios resucitó y resucitó del día según las Escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, de nuevo vendrá gloria para juzgar vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Creo en La la Iglesia, que es una santa católica apostólica, confieso el bautismo para el perdón don de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, oremos fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A las peticiones responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y por todos los obispos, para que guíen fielmente al pueblo de Dios, roguemos al Señor. Por los que rigen los destinos de los pueblos, para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia, roguemos al Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los inmigrantes, los refugiados, los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar esos males, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que estamos aquí reunidos, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. Para que todos los miembros de la Iglesia se comprometan a proteger a los niños y a los más vulnerables en nuestras comunidades, roguemos al Señor. Para que todos los cristianos podamos seguir el ejemplo de San Oscar Arnulfo Romero en la preferencia por los pobres y los más necesitados, roguemos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Sujeta de pecho herido.
Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afianzos en la fe que San Oscar atestiguó con la fusión de su sangre por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la Santa lleva a Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo nuestro Señor. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo
la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y viven todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva e eterna, que será derramado por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles, los mártires, incluso San Romero, y a todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo William Lore, su auxiliar Mark Brennan, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Mis hermanas, mis hermanos, ofrezcámonos mutuamente la paz. La paz contigo, hermano, con tu espíritu. La paz con tu espíritu. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo me guarde. Una espiga
Renovados por estos sagrados misterios, te rogamos, Señor, que imitando la admirable constancia de San Oscar, merezcamos por nuestra perseverancia conseguir el premio eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Please be seated. Hermanos y hermanas, antes de la bendición final, me gustaría dar las gracias al personal de la Catedral, especialmente a Monseñor Richard Boy por su hospitalidad, a mi hermano obispo Mark Brennan por su homilía. Gracias, obispo Brennan. A los sacerdotes, diáconos y seminaristas que me han acompañado en esta Eucaristía, gracias. Y también por todos ustedes aquí presentes en esta catedral hoy. Gracias por su presencia, gracias por su fe y por su bondad. Gracias muchísimas. También me gustaría invitarles a ustedes a que, siguiendo el modelo de San Oscar Romero, seamos una voz de los sin voz y que juntos luchemos por un mundo justo, en especial por aquellos que son oprimidos y marginalizados por nuestra sociedad, por los pobres, los inmigrantes y los refugiados. Pidamos la intercesión de San Romero y todos los santos para que intercedan por nosotros ante Cristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Gracias a ustedes. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Invitamos al final de la misa a tomar un pequeño refrigerio que estará disponible afuera, así de que no se vayan a ir sin el refrigerio. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de
¡Que viva Monseñor Romero! ¡Que viva!